Bien, quedó establecido hasta aquí las bandas en un sólido, en 3 bandas. Cuando decimos en un sólido estamos hablando de un metal y dentro de ese sólido nosotros estamos clasificando 3 sólidos importantes para nuestros procesos, que son los conductores, los semiconductores y los aisladores. Nuestro propósito son los semiconductores. Los conductores, ustedes ya han aprendido debidamente sobre ellos en las diferentes materias que han ido avanzando hasta aquí. Por ejemplo, el tema de redes. Hasta ahí hemos utilizado los conductores. Ahora, no quiere decir eso que de aquí en adelante ya no usemos los conductores. Lo que pasa es que ya no vamos a hablar más de esa teoría. Los conductores siempre van a estar presentes para nosotros. Pero lo que sí, de aquí en adelante vamos a empezar a hablar sobre los semiconductores, que es el tema de esta materia. Claro, son los componentes fabricados en base a semiconductores. Es la aplicación de esos componentes el objetivo de esta materia. Entonces, no nos olvidaremos ese tema. Estamos yendo en pos de aquello. Entonces, nosotros teníamos la estructura de bandas. Se habían formado 3 bandas. Una banda de conducción, una banda de valencia, y separando ambas bandas estaba la banda prohibida. Y en los conductores prácticamente el tope de la banda de valencia coincide con con la parte más inferior de la banda de conducción. Prácticamente la banda prohibida era 0. Luego teníamos nosotros el aislador. El aislador se caracterizaba por tener una banda prohibida bien ancha. Esa banda prohibida para nosotros está medido en electronvoltios. Entonces, por ejemplo, en el diamante, la banda prohibida estaba entre 6 a 7 electronvoltios. Y la banda prohibida representa la cantidad de energía que nosotros debemos invertir para pasar un electrón de la banda de valencia a la banda de conducción. Y ese electrón da lugar a la corriente eléctrica. O sea, el movimiento de ese electrón da lugar a la corriente eléctrica. Ese es nuestro propósito. Ok, entonces, por eso decíamos que en los conductores prácticamente es nada de energía que debo invertir para mover un portador, pues en nuestro caso un electrón, de la banda de valencia a la banda de conducción. Okay. Entre ambos, entre un conductor y un aislador, se encuentran los semiconductores. Y su caracterización es que su banda prohibida es más reducida que la de un aislador, o podríamos decir es diferente de 0, pero de valor reducido que la banda prohibida de los elementos conductores. Entonces aquí tenemos esta banda prohibida y nosotros aquí hemos elegido 2 materiales, no porque eso nos haya ocurrido, es que son los materiales con los que se fabrican estos componentes. Estamos hablando del silicio y del germanio, 2 elementos que pertenecen a la 4ª familia. De ellos tenemos que ir entendiendo claramente toda la estructura. No es nada complicado. Entonces, dan lugar a estas bandas. Hemos dicho que la banda prohibida a la temperatura de 0 grados, la banda prohibida en el germanio está en el orden de 0,782 electronvoltios. Y en el silicio es de 1,21 electronvoltios. Esa misma banda prohibida a la temperatura ambiente, que son 22 grados centígrados, que comparados con el 0 absoluto, es más o menos 300 grados Kelvin. Entonces, me dice la banda prohibida para el germanio se ha modificado a 0,702 electronvoltios, o sea, ha disminuido. Lo mismo ocurre en el silicio.
en el silicio ha disminuido a 1,1 electronvoltio. Y aquí quiero marcar una primera diferencia. Ni el silicio ni el germanio tienen la misma banda prohibida. Por eso se dice que estos dos materiales son eléctricamente diferentes, son físicamente diferentes, son químicamente diferentes. Estamos partiendo de esa idea, pero pertenecen a la misma familia en la tabla periódica, que es la cuarta familia, y pertenecen a la misma familia por tener 4 electrones de valencia, que enseguida vamos a establecer ese hecho. ¿No ven? Ok. Entonces, estamos partiendo con esa idea. Y además queremos reforzar, estamos hablando aquí de los elementos intrínsecos, y los intrínsecos para nosotros eran los materiales puros, es decir, aquellos que tienen, claro, exagero, nunca se llega al 100% de pureza, pero están próximos al 100% en su grado de pureza. Es decir, que no hay ya más un proceso físico-químico que realizar en él, porque se ha alcanzado un grado de pureza tal que es próximo al ideal. Estamos hablando de esos elementos. Y que los semiconductores, además, en la naturaleza son tan abundantes, ¿no ve? Que cuando los recoges, cuando yo digo los recoges, lo explotas o lo extraes. Nosotros tenemos la idea que extraemos los materiales de una mina. Vamos a suponer que es así, lo extraes de ahí, prácticamente ya lo estás extrayendo con un alto grado de pureza. Hay muy poco proceso que realizarlo para llevarlo a eso que nosotros decimos 100% de pureza. Pero esos materiales con ese grado de pureza no son útiles en la electrónica. Hay que contaminarlos. Es esto lo que vamos a mostrar ahora. Ya habíamos avanzado un poco más de esto, pero de esta firmina nos tiene que quedar que nosotros tenemos en los diferentes sólidos, tanto conductores, aisladores y semiconductores, una estructura de bandas, caracterizadas cada uno de los elementos por la banda prohibida. En los conductores la banda prohibida es 0, o incluso hay superposición de la banda de valencia y la banda de conducción. En el aislador la banda prohibida es demasiado extensa, 6 a 7 electronvolts. En los semiconductores esa banda prohibida es mucho más reducida y hemos puesto sus valores. Ese es el concepto que quiero que me quede por ahora. ¿No ven? Ok. Y ahí estamos hablando bandas de energía de un metal, aislador y semiconductor, intrínseco, o sea, elemento puro. Ok. La estructura del átomo, ahora estamos hablando o recordando otra vez de un átomo individual, ¿no ve? Entonces ya sabíamos que el átomo individual está formado por núcleo. En el núcleo se almacenan 2 partículas, los neutrones y los protones. Alrededor del núcleo están orbitando en diferentes niveles energéticos los electrones. El átomo es eléctricamente neutro, entonces me dice la cantidad de cargas negativas en los diferentes niveles tienen que ser exactamente igual a la cantidad de cargas positivas que están en el núcleo. Eso ya habíamos establecido. Eso ustedes ya han aprendido en otras materias. Ok, entonces la estructura del átomo está formado por 4 capas y 4 subcapas, es decir, esa cantidad de electrones que orbitan alrededor del núcleo están distribuidas en estas 4 capas. Y cada una de estas 4 capas, a su vez, tienen la cantidad necesaria de subcapas. Vamos a ver ese detalle. Ya hemos visto, estamos repasando. Ok. Entonces, estas 4 capas toman esta denominación. La capa K, la más próxima al núcleo, poquito más alejado de ella está la capa L, un poco más la capa M y la capa N. Ahora,
Cada una de estas capas están marcados por el límite máximo del número de electrones que posee. Por ejemplo, la capa K2, la L8, la M18, la N32. Ahora, para distribuir esta cantidad de electrones en cada una de las capas, echamos mano de las subcapas. De igual manera, hay 4 subcapas. La subcapa S, P, D, F. Y en cada subcapa también hay una cantidad determinada de electrones. La subcapa S tiene 2, la P 6, la D 10 y la subcapa F tiene 14. Si sumamos esta cantidad de electrones, me da lugar a estos 32 electrones que tiene la última capa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la capa K tiene la subcapa S, nada más. La capa L tiene la subcapa S y la P, porque sumados los electrones de la subcapa 2, o sea, de la S que es 2 y de la P que es 6, me dan los 8. Entonces, está claramente establecido que cada capa está formado por una cantidad necesaria de subcapas. Entonces, la capa K tiene una subcapa, la capa L 2, la capa M tiene 3 y la capa N tiene las 4 subcapas. Entonces, ya estamos claritos de cómo se van formando las diferentes estructuras moleculares o estructuras atómicas, si quieres llamarlo así. Ok, entonces, dentro de eso, nosotros tenemos nuestro semiconductor intrínseco. Y para nosotros está claro esta estructura de bandas que se ha formado. Este es el caso del silicio. El silicio tiene 14 electrones, tiene un número atómico 14. Y ese número atómico 14 quiere decir que tiene 14 cargas positivas en el núcleo y tiene 14 cargas negativas distribuidas en diferentes niveles. Y hace un momento dijimos, en el silicio, por ejemplo, vas a requerir la capa K, la capa L y parte de la capa M. Sumando esa cantidad me tiene que dar los 14 cargas negativas que son equivalentes a las cargas positivas porque el átomo de silicio es eléctricamente neutro. Ok. Entonces, esa es la distribución que nosotros tenemos que ver. Algo parecido va a pasar para el germanio. El silicio tiene tres capas. El germanio tiene 4. O sea, ya en esa estructura son diferentes. No tienen la misma cantidad de capas. Todos los elementos son así. Todos tienen su característica específica. Por lo tanto, son químicamente diferentes. Ok. Veamos el caso del germanio. El germanio tiene un número atómico 32. Al principio la tabla periódica estaba ordenado por este número atómico. 32. Cada uno de los elementos tiene un número atómico. Ustedes miren, ya lo han estudiado eso en las diferentes materias de química que han recibido desde el colegio y en la universidad. Para ustedes eso es archiconocido. Lo que pasa es que por el poco uso vamos olvidando. Pero sabes que ahora vas a tener que repasar un poquito, no solo para esta materia. Nosotros en esta materia vamos a hablar mucho de transductores. O sea, son elementos que me permiten transformar una energía en otra. O sea, energía física, por ejemplo, en nuestro caso, a energía eléctrica. Todos nuestros sensores, como por ejemplo los sensores de temperatura, sensores de humo, sensores de humedad, sensores, no sé, pues, de presión, de lo que se te vaya ocurriendo, son elementos químicos. Todo proceso industrial empieza en ese elemento químico y tú tienes que transformarlo con tus componentes electrónicos a variaciones eléctricas. Y eso es lo que vas a controlar. Y para controlar
tienes que volver a transformar de tus variaciones eléctricas a tus variaciones químicas. O sea, nunca todas las personas que se van a dedicar a esta rama siempre van a trabajar con esos elementos. Entonces no debo olvidarme. Claro, pero eso no quiere decir que tú estés en posición de toda la química. No, una partecita de la más restringida. Por eso se hace fácil. Lo que pasa es que a nosotros no nos gusta el detalle y pensamos que así nomás es. No, así no lo es. Por eso que nosotros estamos acostumbrados a utilizar esa famosa frase que tenemos, le ha estido. ¿No ve? Cuando no tenemos palabras para explicar, le ha estido. Y no sabes ni lo que es el estido. Ok, ahora tenemos que encontrar esas palabras adecuadas para explicar estos efectos. Ok, entonces el número atómico del germanio es 32. Este número 32 quiere decir que el germanio en su núcleo tiene 32 cargas positivas y alrededor de ese núcleo tiene 32 cargas negativas, haciéndome el átomo de germanio eléctricamente neutro. Y está distribuido de esta manera para alcanzar este número 32. En el núcleo ya están las 32 cargas positivas en los diferentes niveles. La capa K va a estar totalmente ocupada con 2 electrones. Por lo tanto, va a tener una subcapa, recuerda. La capa L tiene 8. Hasta ahí llegas a 10. Entonces, si tiene 8 totalmente ocupadas, va a tener 2 subcapas, la S y la P. La capa M tiene 18 electrones. Sumados esto, todavía no has llegado a 32, por lo tanto la capa M va a tener las 3 subcapas totalmente ocupadas, ¿no? Con las 3 subcapas, es 2, 6 y 10 me dan estos 18. La capa N, el germanio va a tener la capa N, pero la capa N tiene 4 subcapas. Pero esta suma de la K, la L y la M ya me dan 28. Solo necesito 4 electrones más. Por lo tanto, me está diciendo de la última capa, solo voy a ocupar 4 electrones, pero la última capa tiene 4 subcapas. Entonces me dice, ¿cuántas de esas subcapas van a estar ocupadas? 2. Toda la capa S y parte de la capa P. Sumados me dan los 4 de la última capa y sumados con esos 4 me dan los 32, que es el número atómico. Por lo tanto, por eso el átomo de germanio es eléctricamente neutro. Entonces te queda el concepto de que en la última capa, en la capa N, quedan pues algunas subcapas libres. Y eso hay que anotarlo. Y aquí lo hemos puesto libres. De la capa P, que eran 6, quedan 4 libres, porque 2 los estoy ocupando. De la capa D, eran 10, quedan los 10 libres. De la capa F eran 14, quedan los 14 libres. Ahora, me tengo que poner a la idea en esta estructura. Y yo tengo, por ejemplo, esta capa K, totalmente ocupada, tengo que multiplicar. Habíamos mencionado que para formar un centímetro cúbico, un volumen equivalente a un centímetro cúbico de elemento de germanio, tengo que agrupar 10 a la 23 átomos. Es una cantidad extremadamente grande. Entonces vos tienes que decir, tengo 10 a la 23 capas K en un volumen de un centímetro cúbico. Entonces eso te va a dar lugar a esta estructura de banda, de la capa K, de la capa L y de la capa M en el caso del silicio. Lo mismo va a ser para el germanio. Capa K, capa L, capa M y parte de la capa N. Y nos va a quedar esta cantidad de subcapas libres. Entonces aquí me va a decir, ¿aquí qué voy a tener?
4 electrones de valencia multiplicados por 10 a la 23. Esa es la cantidad que tengo. Entonces no nos conviene a nosotros hablar de una estructura de niveles, sino nos conviene hablar de una estructura de bandas. Y al germanio no me conviene hablar de esta gran cantidad de portadores, sino solo de estos pocos. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Esta estructura representa la energía que yo debo invertir para mover los electrones, porque partícula cargada en movimiento es sinónimo de corriente eléctrica. Entonces me dice, para extraer una partícula cargada, la energía que debo invertir es este valor de la banda prohibida. Entonces yo quiero extraer de la banda de conducción este electrón, esta es la cantidad de energía. ¿Puedo extraer de esta otra banda? Claro que sí, pero mira la energía que tengo que invertir. Es cada vez mayor. Entonces es mucho más fácil mover electrones de la banda de valencia y pasarlos a la banda de conducción. Entonces la banda de valencia está formado, ¿no ve?, por esta cantidad multiplicado por 10 a la 23. La banda de conducción está formado por las subcapas libres multiplicado por 10 a la 23. Ok. Por ahora te quedas con esa posición. ¿Qué va a pasar en el silicio? El silicio tiene un número atómico de 14. Por lo tanto, tiene que tener 14 cargas positivas en el núcleo y 14 cargas positivas orbitando en diferentes niveles. Entonces, en función de eso, tiene la capa K, la capa L y parte de la capa M. Y tiene en la capa M esta cantidad de niveles libres, de subcapas libres. ¿Lo ven? Ok. Si haces la misma operación que has hecho para el germanio, para el silicio, entonces yo voy a tener en su capa K multiplicado por 10 a la 23, en su capa L multiplicado por 10 a la 23, en su capa M multiplicado por 10 a la 23. Entonces esa va a ser la cantidad de niveles que están presentes en la banda de valencia, pero totalmente ocupados. Y esto multiplicado por 10 a la 23 va a estar formando la banda de conducción. Esa va a ser la cantidad de niveles disponibles que tengo en la banda de conducción. Y te vas fijando, son diferentes, no tienen la misma estructura. Pero a ambos elementos los conocemos por la valencia 4 y 4 que tienen en nuestro caso. Por eso pertenecen a la cuarta familia. En el silicio esta es la cantidad de subcapas libres. Esto multiplicado por 10 a la 23 me va a formar mi banda de conducción. Entonces aquí ya está claro. ¿No ve? Puedes imaginarte y suponer que la banda de valencia es la misma, ¿no? Solo por estos 4 electrones de valencia. Pero las bandas de conducción no son iguales. Pero las bandas prohibidas tampoco. En germanio y silicio, si bien son semiconductores, son eléctricamente diferentes. Son físico-químico diferentes. Está clarito esto. Clarísimo. Esta es la diferencia. Todos van a tener esta estructura. Ahora, cuando yo les hablo de 10 a la 23, ese número, ¿cómo lo han logrado? Estadísticamente. Puede ser un poco menos o un poco más que eso. No saben, ustedes recuerdan la estadística, va variando, ¿no ve? No es que varía porque se nos antoja, porque es un cálculo probabilístico. Entonces son modelos que se van estudiando y los elementos que se aproximan más a un modelo, tomamos ese modelo como referencia. Este es nuestro modelo. Ok. Entonces con eso queda perfectamente establecido que la estructura de bandas del germanio y del silicio, si bien lo vamos a conocer por los electrones de valencia, son completamente diferentes. Lo mismo sus bandas de conducción, lo mismo sus bandas prohibidas. Dijimos,
a nosotros que estos materiales puros no nos son útiles, los debemos contaminar. A los elementos contaminados los conocemos con este nombre, semiconductores extrínsecos. Los puros serán los intrínsecos, los contaminados son los extrínsecos. ¿Y cómo se los contamina? Sustituyendo muy pocos átomos, ya sea de silicio o germanio, por átomos de los elementos que están en la tercera familia o por átomos de los elementos que están en la quinta familia. Entonces, si en la cuarta familia están todos los elementos que tienen 4 electrones de valencia, los que están en la tercera familia tienen 3 electrones de valencia. Los que están en la quinta familia tienen 5 electrones de valencia. Ok. ¿Y cantidad? ¿Cuántos? Mira, los átomos que sustituimos son tan reducidos como 10 a la menos 5 o 10 a la menos 10. Átomos de germanio o de silicio son reemplazados por átomos de los elementos de la tercera familia o con los elementos de la cuarta familia. Poquitos, ¿no ve? Solo tomen esto de referencia. Ustedes, claro, no todos tienen una puerta de madera. Hay algunos que tenemos puertas metálicas. Pero hagamos referencia a la madera. En tu puerta de madera, la mayor cantidad de elemento que existe es la madera. Y lo poco que existe ahí es algo de metal, como por ejemplo la chapa. Como por ejemplo las armellas con las cuales está asegurada tu puerta. Un porcentaje muy reducido de metal frente a la madera. No por eso vas a decir tú que tu puerta es metálica. Tu puerta fundamentalmente es de madera. Entonces lo mismo ocurre con esto. Como es muy pocos átomos que son reemplazados, no por eso va a cambiar la estructura del elemento. No por eso va a venir a tomar el nombre de los átomos de la tercera familia o de los átomos de la quinta familia. Va a continuar llamándose germanio o silicio. Solo que va a aparecer una nueva estructura por el átomo contaminante, que eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, silicio o germanio con elementos de la tercera familia. ¿Cuáles? El boro, el indio y el galio. Puedes tú verificar en la tabla periódica, esos son elementos que están en la tercera familia. Y fijan sus números atómicos. El boro tiene 5, el indio tiene 49, el galio tiene 31, son bien diferentes. Pero si haces esta misma estructura, van a tener 3 electrones de valencia. Nada más sencillo que eso. Ok. Entonces me dice, le vamos a denominar al silicio o germanio como semiconductor tipo P. Entonces vamos a decir, es silicio, átomo de silicio contaminado con boro o indio o galio, me va a dar a un semiconductor tipo P de silicio. Enseguida vamos a analizar por qué se llama tipo P. Ok. Entonces es como decir, mira, al silicio o al germanio le vamos a poner un apodo más. Silicio tipo P, germanio tipo P. Entonces, ¿cómo los vas a distinguir? Que son elementos contaminados con los de la tercera familia. Entonces, esos elementos contaminantes me van a dar lugar a unos niveles que nosotros los vamos a denominar aceptores. Son elementos de la cuarta familia contaminados con elementos de la tercera familia, me van a dar lugar a unos niveles aceptores que enseguida los vamos a visualizar. Silicio germanio con elementos de la quinta familia, ¿quiénes? El arsénico, fósforo y antimonio, cuyos números atómicos son diferentes, me van a dar lugar al semiconductor tipo N. Entonces va a ser
silicio contaminado con elementos de la quinta familia, tipo N. Germanio, elementos contaminados con la quinta familia, tipo N. Entonces, el agregado de esto me va a caracterizar al elemento, pero continúan siendo silicio o germanio. Y el tipo me dice con qué tipo de elementos ha sido contaminado, de la tercera o de la quinta familia. Nada más sencillo que eso. Ok, hasta aquí hemos repasado algo, ¿no ve? Y hemos introducido muy poquito los semiconductores intrínsecos. En un caso me van a aparecer niveles aceptores y en el otro niveles donores, que lo vamos a analizar enseguida. Como ya nos han advertido que